Bueno, voy a cambiar un poco el orden de lo que había dicho que iba a dar en el video anterior. Y voy a hacer primero este video para que hagamos un ejercicio como para fijar lo que vimos en el video anterior sobre gráficos en facetas. Y después voy a hacer otro videito aparte para ver el tema de los temas de ggplot2. Bueno, entonces, en este ejercicio nos piden crear un gráfico que describa cómo cambia el peso promedio de cada especie a lo largo de los años, ¿sí? Es decir, ¿qué es lo que queremos? Queremos series de tiempo, ¿sí? Porque queremos ver cómo cambia algo a lo largo de los años, ¿sí? Entonces queremos tener series de tiempo. Esa serie de tiempo la queremos diferenciadas para cada especie, ¿sí? Y ¿qué es lo que vamos a querer tener en el eje Y? Fíjense, lo que nos piden es que describa cómo cambia el peso promedio. ¿Está bien? Entonces, esto es lo que vamos a tener en el eje Y. ¿Está bien? En vez de tener la cantidad de observaciones, como teníamos antes, lo que vamos a querer es el peso promedio de cada año, ¿sí? Bueno, y lo queremos diferenciado por especie. ¿Está bien? Bueno, vamos a poder hacer eso de distintas maneras, ¿sí? Es parecido a lo que hacíamos antes con el género, ¿sí? Así que miren, si no se les ocurre, miren lo que hicimos la clase anterior, cómo representamos distintas series de tiempo para cada género, las distintas posibilidades que teníamos, y traten de ver cómo modificar eso para tener ahora series de tiempo por especie, ¿está bien? Y donde la variable ahora sea el peso promedio, ¿está bien? Bueno, entonces como siempre, inténtenlo y después vuelvan para ver cómo se resuelve. Bueno, entonces vamos a resolver este ejercicio 5. Bien. Entonces, como decíamos, queríamos series de tiempo por especie donde tengamos en el eje Y al peso promedio. Entonces, lo primero que necesitamos es generar un data frame que tenga para cada año y para cada especie el peso promedio, ¿está bien? De los animales observados ese año en esa especie, ¿sí? ¿Y eso cómo lo hacemos? Bueno, con el enfoque Split, Apply, Combine, ¿no? O sea, queremos agrupar los datos por año y por especie y después para cada uno de esos grupos aplicar alguna función resumen, que en este caso es la media, ¿está bien? De la variable peso. Bueno, entonces vamos a escribir el nombre del data frame que queremos, llamémosle yearly, para seguir la lógica de antes, yearly weights. ¿Sí? Yearly weights. ¿Cómo hacemos? Entonces partimos del surveys complete. Ahora aplicamos un pipe. Para aplicar primero la función group by, ¿sí? Agrupamos. Esta es la parte del split, ¿no? Dividir o agrupar. Bueno, ¿por qué agrupamos? ¿Por qué variables agrupamos? Por, como dijimos, por año y por especie. Year y species ID. ¿Está bien? Teníamos también la variable directamente species, ¿no? A ver, ¿cómo se llamaba? Perdona. Oh, perdón, pauso esto y sigo. Bueno, ahí volvemos. Entonces, estábamos en que teníamos que crear primero el data frame, ¿sí? Para hacer el gráfico que nos pedían, y para eso teníamos que calcular para cada año y cada especie el peso promedio, ¿sí? Entonces, lo que habíamos hecho era agrupar primero por año y por especie con la función group by, y ahora lo que tenemos que hacer es aplicar un estadístico resumen mediante la función summarize, ¿sí? Que va a ser la media del peso, ¿está bien? Y eso lo tenemos que asignar a una variable que le tenemos que dar algún nombre, por ejemplo, media weight. Media weight va a ser min, la media de la variable weight, ¿sí? Bien. Y ahí ya generamos el data frame, vamos a verlo para ver que esté bien.
Y entonces tenemos, fíjense, para cada año, por ejemplo, para 1977 tenemos todas estas observaciones, todos estos registros, ¿sí? Que corresponden cada uno a una especie distinta. Y tenemos la información de cuál es el peso promedio de todas las observaciones de ese año en esa especie, ¿sí? Bien. Entonces, lo que queríamos era una serie de tiempo por cada especie. Bueno, tenemos muchas formas de hacer esto. Una es poner toda la serie de tiempo en un gráfico con distinto color según especie, y la otra es en distintos gráficos. Vamos a graficarlas primero, todas en un mismo gráfico, con distinto color según la especie. Y para eso entonces tenemos que representar a la especie mediante el elemento estético color, ¿sí? Entonces hacemos ggplot, el conjunto de datos es... Uy, perdón, ¿no? El conjunto de datos, ¿cuál va a ser? Yearly weights. Y los mappings van a ser X. En el eje X vamos a poner year. Y en el eje Y vamos a poner la media del peso, ¿sí? Uy, se me fue. Que lo habíamos llamado media weight. ¿Está bien? Y dijimos que en el elemento estético color vamos a graficar a la especie. Bien, y con todo esto vamos a querer hacer una serie de tiempo, entonces un geom line. Bueno. Bien, y acá tenemos lo que queríamos. ¿Está bien? Tenemos una serie de tiempo, en el eje Y tenemos graficada la medida del peso, tenemos una por cada especie con distinto color, según la especie. Bueno, y esto entonces podíamos hacerlo también de otra manera, usando gráficos en paneles. ¿Está bien? Entonces, la idea es tener un panel por cada especie. ¿Está bien? Entonces ahora no tenemos que representar a la especie mediante el elemento estético color, sino con facetas. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Agarramos esta plantilla, le sacamos el elemento estético color y le agregamos ahora la función para hacer las facetas, que la primera que vamos a usar es facet wrap. Como tenemos una sola variable para poner en facetas, que es species ID, lo más común es usar facet wrap, ¿sí? Y entonces la variable, el argumento era facets, y mediante la función vars le indicamos que queremos la variable species ID en las facetas. Bueno, acá no sé por qué me tira este error. Ahí va. ¿Está bien? Ahora tenemos un gráfico por cada especie. Bueno, y otra forma entonces de hacer esto es con la función facetGrid y ubicar a las especies o bien en las filas o bien en las columnas. ¿Está bien? Vamos a hacerlo de las dos maneras para ver cómo es. Entonces la función es facetGrid y los argumentos son o rows o calls, ¿sí? Si ponemos rows, nos queda esto. Bueno, tenemos una en cada fila, no se ve muy bien. Y si los ponemos en las columnas, nos queda este grafiquito. Queda como muy demasiado comprimido. Me parece que la mejor opción es con el Facet Wrap. Bueno, entonces esto sería todo por este video y seguimos en el siguiente con los distintos temas de ggplot.